Bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Sentencias. El día de hoy nos acompaña la licenciada Alma Thalía Aguilar Cabello, quien es actualmente secretario de un tribunal colegiado en materia penal aquí en el estado de Nuevo León. Les voy a platicar más a detalle acerca del currículum, de la trayectoria que tiene la licenciada Alma. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Gestión Pública. Ha tomado cursos básicos de formación de preparación para secretarios, esto del Poder Judicial de la Federación, tomados o impartidos también por el Instituto de la Judicatura Federal, y pues siendo en el caso en estos cursos pues la que tuvo el mejor promedio a nivel estatal. También en el año 2016 pues dio inicio a su carrera judicial en el segundo tribunal colegiado en materia penal del cuarto circuito aquí en Monterrey, Nuevo León. Y pues ella también es coautora del libro Propuestas de Anticorrupción para el Sector Energético Mexicano, el libro que ha ganado varios reconocimientos y premios de gran importancia y relevancia. El día de hoy nos acompaña la licenciada Alma Thalía, nos va a platicar una sentencia muy interesante, muy relevante en materia penal, que mi compañero Daniel nos va a dar más introducción de esta sentencia. Pues muchas gracias, licenciada Alma, por darnos un poquito de tiempo. Sabemos que estás muy ocupada y ahorita más en campaña, que pues ahora sí que tu tiempo es oro. Y bueno, esta sentencia la verdad es una sentencia fuerte, es una sentencia que tiene un concurso de delitos, tiene lesiones, es un asunto de una violación, es un asunto en donde ha habido violencia familiar. Y bueno, para no hacerlo más largo, ¿qué pasó en esta sentencia? Porque es una sentencia dura, licenciada. Sí, digo, lo lees y cada vez que sigues leyendo dices, está peor. Y bueno, lo digo con todo respeto, yo sé que es una cuestión que nosotros tenemos que hacer, claro que nuestros ponentes saben de qué se trata. Y bueno, ¿qué pasó en esta sentencia? Sí, mira, son hechos fuertes, voy a tratar de ser muy sucinta en la narración de los mismos. Es una pareja, empiezan a vivir juntos, al principio que se conocen se llevan muy bien. Cuando empiezan a vivir juntos pasa aproximadamente un año y después de ese año ocurre una primer agresión física del sujeto activo contra la pasivo, que en este caso pues era su concubina. Se vuelven a repetir los episodios, los episodios pues son muy fuertes, la agrede fuertísimo, utiliza instrumentos para pegarle, el señor se droga, consume bebidas alcohólicas, ocurre otra agresión posteriormente, ella se trata de separar de él, lo logra, pero luego él la busca, se vuelven a encontrar, se reconcilian y ocurre una tercera agresión en la que siguen, después de eso siguen juntos. Hay una cuestión pues hasta de estrangulamientos, cosas muy, muy fuertes, ¿verdad? Entre ellos. Al final ocurre una violación entre ellos. Él está a punto también pues casi de matarla después de esa violación y la deja tirada ahí a su suerte. En todos estos escenarios, en todos estos eventos, no hubo testigos, evidentemente. Solo en el primero, que lo vio un vecino, pero pues no intervino, ¿verdad? Como es costumbre que pues está pasando algo y no intervienes, ¿verdad? Entonces, después de ese último evento, ella denuncia, se sale de esa casa y pues así es como inicia el caso. Esta persona es sentenciada por delito de violación, violencia familiar y lesiones. La sala de apelación confirma la sentencia, le imponen 20 años de prisión y el sentenciado acude ante nosotros mediante el juicio de amparo directo.
En el juicio de amparo directo pues alega insuficiencia probatoria, alega que la declaración de la víctima pues no es suficiente para incriminarlo, que no se fundó adecuadamente el juicio de reproche y en este sentido nosotros declaramos infundados sus conceptos de violación, sus alegaciones, pero concedimos nada más para el solo efecto de que se verificara si por el delito de lesiones, que es una pena de 3 días la que le impusieron, si por ese delito habría posibilidad de imponerle una pena alternativa. Nada más por ese tema se confirmó la condenatoria por el delito de violación y violencia y al final, en cumplimiento, la sala responsable pues indicó que ni por el delito de lesiones le iba a conceder la multa, entonces también por ese delito se siguió la condena. En este caso, del desarrollo de la sentencia, se va observando que hay una valoración muy importante que se hace a la declaración de la víctima. En ese sentido, quisiera yo que nos explicaras un poquito, porque en el delito de violación hay unas complejidades del propio acto, de los hechos, que son muy difíciles para acreditar en algunos casos. ¿Qué pasó en cuanto a la violación en esta sentencia? Bueno, sí, mira, la sala responsable acertadamente estimó o convalidó las consideraciones del juez de control en el sentido de estimar acreditados los delitos y la responsabilidad del acusado. ¿Esto por qué? Pues se contó con las siguientes pruebas. La primera fue la declaración de la víctima. En esta declaración pues ella explicó pues, prácticamente lo que les acabo de comentar, cómo sucedieron los hechos, en qué momento se separó ya de él la volvió a buscar, etc. Entonces en esta declaración ella describió pormenorizadamente toda la situación que ella vivió, inclusive la última agresión, que fue una violación. Esta prueba fue valorada preponderantemente, es decir, se le dio una valoración especial, porque en los delitos de naturaleza sexual, la primera sala de la Corte ha establecido que son de realización oculta. O sea, muy pocas veces o casi nunca vamos a encontrar un delito de índole sexual con testigos o con pruebas gráficas o documentales. Entonces se le tiene que dar valor preponderante a esta declaración siempre y cuando se concatene con otros medios de prueba, ¿verdad? No, el hecho de que sea la simple declaración no puede servir por sí misma para fincar el juicio de reproche. Entonces, en este caso, estuvo concatenada con otros medios de prueba, con otros elementos probatorios, que fueron la declaración de su cuñado y su hermana, en donde explican pues, que fueron testigos de esta relación, que la vieron lesionada al día siguiente, un dictamen pericial médico, en donde dan cuenta de las lesiones, un dictamen psicológico, donde nos habla la perito en psicología, cómo esta mujer, esta víctima, tenía la imposibilidad de sustraerse del riesgo, es decir, ella por más que quería no podía alejarse de esta persona, se encontraba en una situación de vulnerabilidad, de desventaja, y en ese dictamen se obtuvo que en caso de continuar cerca, esta persona, el sujeto activo de la víctima, pues podría culminar en feminicidio. Entonces, a eso se concatenó la prueba de perfil genético que se obtuvo del ADN de las prendas del apasivo y luego, posteriormente, se comparó con el ADN del acusado, dando positivo al perfil genético de este. Retomando lo que me comentabas de la declaración, en este caso, como te comentaba, pues la declaración del pasivo pues es fundamental, es esencial, y aparte de esto, tiene que valorarse con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que hay que atender las vulnerabilidades que existieron en el caso, hay que atender la naturaleza sexual del mismo,
hay que atender los elementos subjetivos de la víctima, su edad, su género, su condición socioeconómica, si pertenece a algún grupo vulnerable, por ejemplo, que sea indígena. También hay que valorar los indicios que giran alrededor del caso. Y por último, evaluar las inconsistencias que puedan existir en el testimonio de la víctima, tomando en consideración la naturaleza traumática del evento. Esto para que nos quede muy claro a la audiencia, a la gente que no es abogada, ¿por qué se tiene que hacer esta valoración con esta perspectiva de género? Sí, bueno, esto surge a consecuencia del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La Corte ha sostenido que todos los órganos jurisdiccionales estamos obligados a analizar los asuntos con una perspectiva de género cuando sean asuntos de naturaleza sexual. ¿Esto para qué? Para quitar las barreras que existen para las mujeres al hacer uso del derecho de acceso a la justicia. ¿Cuáles son estas barreras? Pues que son insinuaciones, son estereotipos que pueden afectar en el ánimo de las autoridades o del juzgador para demeritar la versión de la víctima. ¿Qué significa esto? Muchas veces pues, los delitos de naturaleza sexual no son denunciados por la propia vergüenza que sufren las partes, la familia de la víctima, la propia víctima, que dice, yo no puedo denunciar porque... ¿Qué van a decir mis qué papás? vergüenza, exacto, qué van a decir de mí, cómo voy a hacer, qué van a pensar, que... Me van a responsabilizar. Exacto, exacto. Entonces muchas veces estos delitos enfrentan estas barreras sociales porque pues es un estigma muy grande, ¿no? O sea, combatir este tipo de estereotipos. Y precisamente para eso tenemos que actuar nosotros las autoridades con perspectiva de género, evitar todo tipo de especulaciones, todo tipo de cuestiones estereotipadas. Oye, esto tiene mucha relación con lo que leí en la sentencia porque cuando pasa la cuestión del evento de la violación, pasan días y ella no acude a hacer la denuncia. Pasan 6 días exactamente. Ella guarda las prendas, pero no se decide hasta después de 6 días. Entonces esto no tuvo trascendencia, ¿verdad? No demeritó su versión. ¿Por qué? Porque las prendas contenían el perfil, el ADN de la persona. Además del dictamen médico, se obtiene que las lesiones son consistentes con el tiempo de evolución en que ocurrió el hecho denunciado, exactamente. Habían pasado, bueno, las lesiones eran coincidentes con 8 días de evolución y aquí habían pasado 6, ¿no? Entonces sí coincidía todo, y pues estaba el señalamiento también franco y directo de la víctima y los propios familiares de ella que lo identifican, pues sí, como su pareja, ¿no? Quien vivía con ella. En este caso, supongamos que en la audiencia de juicio que se celebró, Ajá. únicamente hubiéramos contado con la declaración de la víctima, sin embargo no hubiera estado este dictamen o no se hubiera arrojado pues alguna anomalía en cuanto a la citología vaginal, en cuanto a un daño psicológico a la víctima, no se hubiera arrojado este tipo de lesiones y de daño psicológico. ¿Hubiera cambiado el sentido de la sentencia? Que fuera la declaración aislada, únicamente se contara con esa prueba. Así es, el juez de control únicamente la prueba contundente que tuvo en la audiencia de juicio fue el señalamiento de la víctima hacia el acusado. Sí, mira, la declaración de la ofendida siempre tiene que ir, si bien no existen otras pruebas directas, tiene que ir robustecida también, aunque sea con prueba circunstancial. O sea, no puede ir la sola declaración porque se reduciría pues a un indicio si estuviera simplemente la declaración. Además limitaría también mi oportunidad de defenderme de esto. Sí, porque lo que robustece la declaración de la víctima, pues sí, son todos estos aspectos periféricos, son el testimonio de los familiares que la vieron con posterioridad a los hechos. Todos estos indicios la robustecen y pues da cuenta que sí ocurrió como ella lo narró. Además, de la propia declaración de la víctima, pues se pueden advertir
si es verdad o no, o sea, si existen contradicciones, si tuvo motivos para mentir. Inclusive se tienen que valorar las cuestiones de vulnerabilidad, si estas realmente influyeron para que ella declarara o no. Aquí en este caso, como cuestiones de vulnerabilidad, pues analizamos uno, que el sujeto activo era la pareja sentimental de ella. Todas estas cosas influyen para que se animen o no a declarar. En este caso, existían varios factores de vulnerabilidad, que era su pareja, que el señor le quitaba su dinero, que le prohibía ir a trabajar, que se drogaba, que la sometía pues, sexualmente cuando ella no accedía y pues que la aislaba de la familia. Entonces todas estas situaciones reflejan la veracidad del testimonio también. En el caso, fue como una perspectiva de qué hubiera sido si únicamente se contaba con la declaración de la víctima. Pongámoslo del otro lado. Se cuentan con todas las pruebas, dictamen pericial, de psicología, médico, sin embargo, en audiencia de juicio no va a la víctima y no señala. ¿Para usted sería suficiente para que se dicte una sentencia de condena? No, pues como lo ha precisado la Corte, el valor de la declaración de la ofendida es primordial. De igual forma, si no acude, pues no puede sostener su acusación, porque es ella el testigo directo, es ella quien puede. Sí pueden existir otros testimonios, por ejemplo, le contó a la mamá que la habían violentado sexualmente, quién había sido, la mamá acude a declarar a juicio, pero ella no acude. ¿Sería una testigo de oídas porque no me consta? Exacto, se reduce el testigo de esta persona, el testimonio de esta persona se reduce a un indicio, no puede dar aspectos directos sobre la comisión del ilícito, circunstancias de modo, tiempo, lugar, que son primordiales para fincar una acusación. Entonces, si no acude, me parecería que no se cumple con el criterio de este tipo de delitos, pues que son distintos a los demás, ¿verdad? En este caso, como es fundamental la prueba, así es fundamental pues me atrevería a decir que podría considerarse prueba insuficiente en caso de no asistir la parte víctima. Sí. Y en el caso en que pues también pudiéramos partir, si no va en la parte víctima de la audiencia de juicio, no estás dando la oportunidad o la posibilidad a la defensa Exacto. Y al acusado sí. De interrogarla también. Exacto, de contradecir, de evaluar su idoneidad, pues es parte del derecho de defensa, sí. Se estaría violentando totalmente. Considero que sí, en mi opinión, considero que sí, porque él debe tener la oportunidad de interrogar en este tipo de cuestiones, circunstancias de modo, tiempo, lugar, para él poder decir, a ver, yo estaba en otro lado, yo me encontraba trabajando, no es posible que yo haya estado ahí, estuve en tal tienda, está la videograbación de tal tienda. Entonces sí tiene que él también estar en posibilidad de combatir estas acusaciones. Que ojo, soy mujer, pertenezco a un grupo vulnerable al ser mujer, sin embargo también soy abogada penalista como licenciada, y me parece muy importante que actualmente pues con la simple declaración de la víctima para algunos juzgadores es más que suficiente para dictar una sentencia de condena. Sí, como te comentaba, la Suprema Corte ha establecido que debe estar robustecida de otros elementos probatorios, debe ser veraz. Entonces, con estos indicios o con estos otros, por ejemplo, los dictámenes periciales, etcétera, pues se robustece la declaración. Forzosamente tiene que haber una vinculación con las otras pruebas. Así es. Sí, porque si no prácticamente sería tu palabra contra la mía. Le estamos dando el valor fundamental, primordial, porque tú conoces las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque son de realización oculta, solo tú lo viviste. Nadie puede narrar lo que pasó ahí más que la persona víctima de una agresión sexual. Entonces, en ese sentido, pues sí se constituye como una prueba fundamental. Y en ese sentido también tiene que adminicularse
con otros elementos probatorios. ¿Cuál sería esta posible regla para poder tener un juzgador, una juzgadora, así que el criterio para poder decidir cuando tenemos el dicho de una víctima y presunciones? Solamente tenemos el dicho de la persona, de la víctima, y presumiblemente tenemos otros indicios, pero no tenemos una prueba circunstancial o no tenemos una prueba, inclusive ni la psicológica. Sí, bueno, la prueba circunstancial no debe confundirse con la sospecha. Es una prueba supletoria que existe para cuando no hay prueba directa. Entonces, en este sentido, pues el juez tiene que razonar muy bien cuando está atendiendo la prueba circunstancial y decir qué se acredita con ella, cómo se adminicula, y no nada más caer en... A mí se me hace que sí fue él porque pues estuvo ahí. O sea, en ese tipo de sospechas no debe estar bien pormenorizada la resolución, bien razonada. Así es, cuando está debidamente integrada la prueba, como te comentaba, no debe estar fundada en sospechas, debe ser con carácter supletorio, pero bien integrado, bien adminiculado y razonado por el juez. Entonces, en este caso, pues no nada más existe la prueba circunstancial de que él lo cometió, sino también existen los dictámenes periciales, pues que de un examen citológico, de un examen médico, pues acreditaron que ella fue víctima de una agresión sexual. Inclusive con el perfil genético se ubicó al acusado en la escena del crimen. Okay. Comentarios finales, Mariana. Bueno, pues tenemos conocimiento que aquí la licenciada Alma es candidata a magistrada del cuarto circuito del distrito 1 para ser magistrada en materia penal. ¿Es correcto esto? Sí, así es. Actualmente estoy postulada por el Poder Ejecutivo y Poder Judicial de la Federación para competir en estas elecciones. Estamos en el distrito 1, que comprende San Pedro, Santa Catarina, Escobedo, García y parte de Monterrey. ¿Por qué? ¿Por qué estamos compitiendo? Bueno, más que nada es por la necesidad de formar parte de este cambio del sistema judicial, de impartir una justicia ética, profesional, con apego al contexto social e inclusive apegada al servicio, al amor por el servicio público, que eso es lo que rige mi actuación. Considero que una persona que realiza un servicio público eficiente lo tiene que hacer por el país, lo tiene que hacer por el beneficio de la colectividad, y en ese sentido pues estoy trabajando por dar lo mejor de mí en mi función, y así va a ser siempre en caso de obtener el triunfo. ¿Cuántos años de experiencia en la materia? Sí, tengo más de 15 años de experiencia laboral, 9 en materia penal en el Tribunal Colegiado. Empecé desde oficial administrativo, conozco la función del tribunal, he sido secretario particular, he sido actuario y actualmente secretario de colegiado. Esta función pues me ha dado la experiencia en la predicción de sentencias, que es lo primordial en este puesto. Es un cargo técnico que además de tener conocimiento en proceso penal, tienes que tener conocimiento en amparo. Ustedes saben, en materia penal, el bien jurídico tutelado pues es la libertad, la dignidad, la libertad sexual, muchos bienes que son tutelados por la ley, y no debe admitirse el error, no debe admitirse la improvisación. En este sentido considero que pues, tengo la aptitud, así me he ido formando en el Tribunal Colegiado, y considero que tengo la aptitud para estar. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado como juzgadora o administradora de justicia? Yo sé que no has sido jueza. Exacto, sí, no. ¿En proyectos? En proyectos, pues mira, hemos tenido proyectos complicados como este que te comento. Vemos delitos de todo tipo. Pues sí, hemos visto pues, delitos muy fuertes, homicidios, secuestros, delitos de despojo, de todo tipo de delitos. Pues no te podría decir uno como tal
Creo que todos son importantes, todos han sido trascendentales. Lo más importante es que las víctimas obtengan justicia y que además pues, los acusados también se les sean respetados sus derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos, víctimas, acusados. Entonces, en ese sentido, pues el servicio que prestamos a la ciudadanía pues, es resolver conforme a derecho y respetar los derechos de todas las partes. ¿Qué número eres en la boleta y de qué color es, licenciada? Sí, estoy en la boleta rosa, que es la de magistrada de circuito, y estoy con el número 01, Aguilar Cabello Almatalía. Ahí en esa boleta me pueden encontrar. ¿Qué le dirías a la audiencia para que este 1 de junio vayan y salgan a realizar el sufragio? Así es, pues que se involucren. La función jurisdiccional es importantísima para el país, marca una diferencia que quien esté juzgando, es importante conocer quién va a juzgar y en ese sentido pues acudan a votar y ojalá me beneficien con su voto. Mariana. ¿Una propuesta que tenga como próxima, esperemos, magistrada? Sí, mira, la propuesta primordial es que voy a hacer un trabajo imparcial, un trabajo sin corrupción, sin discriminación, apegada a la legalidad y sobre todo eficiente, porque lo que queremos es combatir el rezago en el tribunal, en el órgano en el que en caso sea asignada. De igual forma, capacitar al personal, capacitación constante para todos en el sentido de evitar tratos elitistas o tratos discriminatorios por cuestión de género, raza, sexo, etc. También implementar algunos programas informáticos que ayuden a los operadores jurídicos a eficientar los tiempos en el trabajo. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos primordialmente es impartir justicia sin corrupción, impartir justicia honesta, eficiente, ética y eliminar el rezago, al menos en nuestro órgano de adscripción. Tengo una pregunta. ¿Para ti qué es la justicia o cómo podríamos mejorar el sistema de justicia? Bueno, no hay que olvidar que el sistema judicial se integra por varias partes. El Poder Judicial es solo un elemento del sistema de justicia. Todo el engranaje debe funcionar adecuadamente, todas las partes deben hacer su trabajo. Entonces, en ese sentido, considero que sí nosotros debemos hacer nuestra parte, sí debemos impartir justicia certera, cercana a la ciudadanía, y también debemos buscar los otros actores del sistema judicial cumplir con la parte que les corresponde para que todos pues coincidamos, ¿verdad? Logremos impartir la justicia que el país necesita. Okay. Para Clip, si me lo permiten, ¿qué resuelve una magistrada? ¿Qué es una magistrada? Para los que nos están escuchando y no tienen conocimiento de esto, escuchan mucho esta palabra, sin embargo no conocen qué es una magistrada. ¿Qué resuelve? Sí, mira, un magistrado, bueno, existen actualmente en el Poder Judicial de la Federación juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y encima de los tribunales pues está la Suprema Corte. En los tribunales colegiados están los magistrados de circuito, que es un órgano colegiado, son 3 magistrados. ¿Qué hace cada magistrado? Pues resuelve los asuntos que son puestos a su conocimiento tanto en juicio de amparo directo como en materia de recursos previstos por la ley de amparo. ¿Qué resuelven estos juicios? Pues que no haya existido violaciones a derechos humanos durante el procedimiento penal, tanto de las víctimas como de los acusados. Y esto lo va a resolver en definitiva porque es una instancia terminal, es decir, después de esta instancia ya no existe nada salvo cuestiones de constitucionalidad que las ve la Corte. En ese sentido... Pues eso es lo que abordaría un magistrado. Así es, va a resolver asuntos atendiendo las constancias del asunto y tomando en consideración todas las constancias que integran el procedimiento penal a fin de verificar las violaciones a derechos humanos. Muchas gracias. Pues bueno, a todos los que nos vieron, nos escuchamos, agradecemos mucho que nos hayan visto. Licenciada, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que en campaña todavía es más valioso el estar aquí. Y bueno, ya saben que este 1 de junio
voten por mí. Nos vemos en la próxima.